Hablando de ecuaciones diferenciales exactas, resulta que hay casos en los cuales la ecuación diferencial no es exacta. Es decir, que la expresión escrita de la forma mxy de x más nxy de y igual a cero es una expresión que no es exacta, ¿vale? La derivada parcial de m con respecto a y no sería igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Y si tenemos esto así, hay algo que podemos hacer, hay un factor integrante que podríamos calcular para poder volverla exacta. Para esto vamos a seguir los siguientes, básicamente es un criterio, y vamos a hacer la siguiente cuenta. Si la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x, todo sobre n, es una función que depende exclusivamente de x, entonces se calcula un factor integrante, mu de x, igual a e elevado a la integral de esa cuenta, ¿vale? A la integral de my menos nx sobre n con respecto a x, ¿vale? Si la cuenta nx menos my sobre n es una función que depende exclusivamente de y, entonces podemos calcular un factor integrante mu de y que va a ser e elevado a la integral de esa cuenta, es decir, de nx menos my sobre m por el de y. Es posible que para alguna ecuación diferencial una de las cuentas funcione, es decir, de pronto la primera cuenta depende solo de x, pero la segunda no depende solo de y, o viceversa, pero también es posible que ninguna de las dos cuentas sirva. Es posible que cuando hagamos my menos nx sobre n o nx menos my sobre m, ninguna de las dos cuentas dependa exclusivamente de una de las variables. Si eso llega a ocurrir, entonces no podemos aplicar este criterio, ¿sí? No es algo que podamos hacer siempre. Cuando no sea exacta, es posible que se pueda volver exacta, ¿vale? Es posible, pero no es seguro. Si se cumple esta condición, el hecho de que esta cuenta depende solo de x o esta otra depende solo de y, entonces se puede construir un factor integrante que, al multiplicar por toda la ecuación diferencial, convierte esa ecuación diferencial en una ecuación que ahora va a ser exacta, ¿vale? Vamos a ver entonces ejemplos. Vamos a ver por aquí algunos ejemplos. A ver, este es acá tenemos el ejemplo 4. Ejemplo 4 o las expresiones 13, 14. A ver, porque aquí lo van a mencionar así en los ejercicios, posiblemente. Bueno, problemas del 31 al 36. Resuelva la ecuación diferencial dada encontrando, como en el ejemplo 4, un factor integrante apropiado. Entonces, qué sé yo, vamos a resolver el problema número 34, ¿vale? Vamos a resolver este problema número 34. Lo primero que vamos a hacer es ver que la ecuación diferencial que vamos a trabajar acá no es exacta. Bien, lo primero que vamos a ver aquí entonces es que la ecuación diferencial no es exacta. Vamos a transcribir la ecuación diferencial. Coseno de x más 1 más 2 sobre y seno de x de y igual a 0. Bueno, quiero que vean que efectivamente no es exacto. Verifiquen eso, díganme cuánto da my, cuánto da nx y ya continuamos.
Bueno, vamos a ver. Acá tenemos esta nuestra función m de x, y. Por lo tanto, my, que es la derivada parcial de m con respecto a y, es 0. Nx, acá tenemos nuestra función n de xy. Nx, que es la derivada parcial de n con respecto a x, ¿quién será? Es 1 más 2 sobre y por el coseno de x. Bien, efectivamente no son iguales y por lo tanto no es exacta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una de las siguientes cuentas. My menos nx sobre n. Esto debe depender exclusivamente de x. Si es así, entonces puedo construir un factor integrante. My es 0 menos nx, que es 1 más 2 sobre y, coseno de x, sobre la función n, que es 1 más 2 sobre y, seno de x. ¿Cómo queda todo esto? Bueno, cuando tenemos este 0, finalmente esto va a quedar menos, simplificando esos términos, queda menos coseno de x sobre seno de x, es decir, eso va a quedar como menos cotangente de x, ¿vale? Menos cotangente de x. Depende exclusivamente de x, perfecto. Por lo tanto, puedo construir un factor integrante mu de x que va a ser e elevado a esta integral, a la integral de esta cuenta, de menos cotangente de x de x. ¿Cuál es la integral de la cotangente, muchachos? Saquemos ese menos. ¿Cuál es la integral de la cotangente? Era el logaritmo natural de ¿De qué? Seno cotangente por ¿Logaritmo natural de qué? de cotangente menos cosecante cuadrado. No, es el logaritmo natural del seno de x. eso. Bueno, de hecho, sería menos el logaritmo natural. A ver, no, sería logaritmo natural del seno de x. Así, simplemente, ¿no? Acá en esta integral, para calcular este factor integrante, tampoco vamos a agregar constante de integración, ¿bien? Entonces, aquí voy a reescribir esto así, usando propiedades del logaritmo. Esto es lo mismo que tener seno de x todo elevado a la menos 1, ¿vale? Y por lo tanto, esto será igual a ¿qué? E elevado al logaritmo natural de esta expresión es esta expresión seno de x elevado a la menos 1, lo cual es 1 sobre el seno de x, y por lo tanto esto será ¿quién? Esto será la cosecante de x. Ese es el factor integrante, ¿vale? Bueno, entonces este factor integrante lo voy a multiplicar por toda la ecuación diferencial. Vale, a la ecuación diferencial le multiplico la cosecante de x y queda cosecante de x por el coseno de x más 1, a ver, vamos a ver aquí, más 2 sobre y, 1 más 2 sobre y, le voy a multiplicar acá la cosecante de x, y esto queda aquí por seno de x de y igual a 0. Entonces veamos. Cosecante es 1 sobre seno. Tendríamos básicamente 1 sobre seno por coseno, quedaría coseno sobre seno. Es decir, quedaría la cotangente de x, ¿vale? Y acá tendríamos, bueno, cosecante es 1 sobre seno, por seno quedaría simplemente 1. Y aquí quedaría 1 más
2 sobre y de y igual a 0. Ahora podemos verificar que la nueva ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, sí es exacta. Acá tenemos la función m, acá tenemos nuestra nueva función n. Y observen, my, ¿quién viene siendo? Derivada parcial de m con respecto a y, 0. Derivada parcial de n con respecto a x, 0. Por lo tanto, es exacta. Teniendo en cuenta que es exacta, entonces vamos a obtener una solución para esto. Recuerden, voy a integrar cada parte. La primera parte la integro con respecto a x, ¿cierto? ¿Cuál es la integral de la cotangente? Ya lo dijimos. Esto es logaritmo natural del valor absoluto del seno de x. Y la integral de 1 más 2 sobre y con respecto a y sería más y más 2 logaritmo natural del valor absoluto de y todo esto igual a una constante integración. Bien, y esta sería una solución implícita a esa ecuación diferencial. Ahí estábamos usando el método informal, ¿no? Para hallar esa solución. Profe, qué pena, ¿podría subir un poquito para tomar un pantallazo? Claro. A ver, voy a hacer acá un zoom inverso, no sé de pronto. Voy a volver aquí desde el principio. Usted me dice de pronto si más abajo. Más abajito. Ahí. Ahí. Gracias, profe. Vale. Entonces observen. Básicamente cuando una ecuación diferencial no es exacta, en algunas ocasiones se puede volver exacta y se puede volver exacta precisamente haciendo alguna cuenta, ¿no? Se puede hacer alguna cuenta, bueno, esa cuenta es de una de dos formas, ¿no? My menos nx sobre n debe depender exclusivamente de x o nx menos my sobre m debe depender exclusivamente de y. Y si eso ocurre, entonces se puede crear, se puede construir un factor integrante que va a permitir que la nueva ecuación diferencial sea exacta. Una vez se multiplique ese factor integrante. Bien. Y luego se resuelve como tal esa ecuación. Vale. Vamos a ver ahora soluciones por sustitución. Y básicamente nos esperan tres tipos de soluciones. Tres tipos de sustituciones. La primera va a ser para ecuaciones que serán homogéneas, se llamarán homogéneas, pero son homogéneas ahora en un sentido diferente a lo que conocemos. Hasta el momento nosotros habíamos definido una ecuación lineal homogénea como algo de la siguiente forma. Algo de la forma de y de x, bueno, acá podríamos tener una función que dependía de x más otra función que dependía de x por y si acá al otro lado de la igualdad teníamos una función que dependía de x, diferente de 0, no era homogénea. Pero cuando acá al otro lado de la igualdad era exactamente 0, a eso se le llamaba ecuación diferencial lineal homogénea. Sin embargo, ahora vamos a introducir una nomenclatura, una terminología, pero no es en ese mismo sentido. Vamos a hablar de lo que son ecuaciones homogéneas y así definir lo que son, bueno, hablar de lo que es una función homogénea y así definir lo que es una ecuación diferencial homogénea. Vale. Entonces, ¿qué es una función homogénea? Una función f de xy, una función en dos variables, f de xy, es homogénea de grado alfa si f de tx, ty va a ser t a la alfa f de xy. Básicamente lo que debemos hacer es en la función f evaluar x por tx y y por ty. Y luego hacemos acá las cuentas. Hacemos acá las cuentas y todo eso debe ser de la forma t a la alfa
donde alfa es un número real, t a la alfa por la misma función inicial, por f de x, y. Si eso es así, se dice que la función es una función homogénea de grado alfa. Por ejemplo, vamos a ver una función que es homogénea y otra que no. Si ponemos como ejemplo la función f de x, y vamos a poner lo siguiente. Vamos a escribir x, y al cubo más x al cuadrado, y cuadrado. Entonces esta es una función homogénea de grado 4. ¿Por qué? Si nosotros hacemos las cuentas, ¿quién será f de tx, ty? Será donde aparece x, vamos a reemplazar por tx, donde aparece y, vamos a reemplazar por ty. Entonces quedaría acá tx por ty elevado al cubo. Es decir, quedaría tx por t al cubo por y al cubo. De modo que queda t a la 4, ¿cierto? X, y al cubo. Y en el otro sumando tenemos tx al cuadrado por ty al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a quedar? Nuevamente va a quedar aquí, bueno, nuevamente no, pero queda t a la 4, x al cuadrado, y al cuadrado. Y puedo sacar un factor común t a la 4. T a la 4, ¿factor de quién? De x, y al cubo más x cuadrado, y cuadrado. Si ustedes observan, x, y al cubo más x cuadrado, y cuadrado es la misma función original. Es la función f de x, y. Es la función f de x, y. Por lo tanto, podemos decir que esta es una función. Voy a escribir así, t a la 4, f de x, y. Es una función homogénea de grado 4. El grado lo aporta ese exponente que va a tener el t. ¿Vale? Y fácilmente puedo ver acá una función que no sea homogénea. Podría incluso tomar esta misma y para que deje de ser homogénea, basta con, por ejemplo, sumarle 1. Si sumo una constante, no va a ser homogénea porque cuando haga la cuenta, f de tx, ty, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar t a la 4, xy al cubo, más t a la 4, x cuadrado, y cuadrado, más 1. Y cuando vaya a ser el factor común, t a la 4 no lo puedo hacer de factor común aquí en el más 1. Entonces allí no se va a poder encontrar que esto es t a la alfa por la función. Por lo tanto, esta función no es homogénea. Bien, observen que no es que sea una función muy rara, basta con sumarle una constante y deja de ser homogénea. Bien, eso es una función homogénea de grado alfa. Ahora, ¿qué es una ecuación diferencial homogénea? Una ecuación de la forma m de xy de x más n de xy de y, una ecuación diferencial de esta forma igualada a 0, se dice que es homogénea si tanto m como n son funciones homogéneas. Si cada una de ellas es una función homogénea, entonces tenemos acá una ecuación diferencial homogénea, ¿vale? Y cuando tenemos una ecuación diferencial homogénea, resulta que vamos a poder hacer tenemos dos posibles sustituciones. Una posible sustitución va a ser la siguiente. U igual a, vamos a poner aquí, perdón, 1. X igual a B por Y, ¿vale? Y si yo reemplazo X por B por Y, donde va a ser una nueva variable, tengo que reemplazar el diferencial de X también, y acá voy a ver esto como un producto, ¿vale? Por lo tanto, el diferencial de X, ¿quién va a ser? Va a ser B de Y más Y de B, visto como un producto. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar X y el diferencial de X, y ahora me va a quedar una ecuación diferencial en términos de las variables Y y B. Resulta que esa nueva ecuación diferencial va a ser una ecuación diferencial que se va a poder resolver por variables separables, ¿sí? Se va a poder hacer una separación de variables. Esta es una posible sustitución, ¿vale?
La otra posible sustitución, ambas son posibles, ambas son viables, es no sustituir x, sino sustituir y. Y y sería la forma u por x. Y el diferencial de y sería u de x más x de u. ¿Vale? Estoy calculando ahí el diferencial como tal. Entonces hago alguna de las dos sustituciones. Y esto va a convertir la ecuación diferencial homogénea en una que sea de variables separables. Bien, vamos a hacer un par de ejemplos de esto. Bien, problemas del 1 al 14 dice que son homogéneas. Entonces, a ver, vamos a resolver el problema 9, hallar solución general de esta ecuación diferencial. Y ahorita hacemos uno que sea un PBI, que son de los del 11 al 14. Entonces, a ver, mucha atención. Bien, tomamos la ecuación diferencial. Tomamos acá esta ecuación diferencial. Menos y de x más x, aquí creo que hay un más, sí, acá hay un más raíz de x por y, todo esto por dy igual a 0. Bien, identificamos acá nuestras funciones m y n y observamos. M de tx, ty será igual a ¿qué? A menos ty, ¿cierto? Donde está y lo cambio por ty. Es decir, aquí va a quedar, puedo escribir esto como t que multiplica a menos y. Y esto sería t que multiplica a m de xy, ¿cierto? Que es menos y. Es decir, m es una función homogénea de grado 1. Ahora, para que la ecuación diferencial sea homogénea, se necesita que tanto m como n ambas sean homogéneas y ambas sean homogéneas del mismo grado. Entonces ahora vamos a verificar que n también es homogénea de grado 1. A ver, esto sería tx más raíz de tx, ty. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría tx y acá dentro de la raíz queda t cuadrado x por y. La raíz de t cuadrado, vamos a poner, esto es t raíz de x por y. Y de esta manera puedo sacar un factor común t, queda x más raíz de x por y. Y de esta forma nos queda t por la función n de xy. Es decir, la función n también es homogénea y también es de grado 1. Importante para que la ecuación diferencial se diga que es homogénea. Entonces ahora vamos a usar una de dos sustituciones. Vamos a sustituir, por ejemplo, x. ¿Vale? Entonces hacemos la sustitución. X va a ser igual a b por y. De modo que el diferencial de x, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser b de y más y de b. Reemplazamos esta información en la ecuación diferencial. Nos quedaría menos y por el de x, que es b de y, más y de b, más x, reemplazamos aquí x, que va a ser b por y, más la raíz de x por y, es decir, será la raíz de b por y, ¿vale? Y esto por dy igual a 0. Bien, como pueden observar, he sustituido x y he sustituido el diferencial de x. Lo que procede ahora es separar las variables. Y para hacer eso, primero voy a hacer un factor común de todo lo que tenga el de y. Observen que por acá aparece algo que tiene el de y por acá aparece también todo esto con el de y. Entonces voy a hacer un factor común de y. Factor común de y queda menos b por y de lo que queda aquí en la parte de la izquierda, más lo que está en la parte de la derecha, que será b por y, más la raíz de b por y cuadrado. La raíz de y cuadrado va a ser y por raíz de b. A ver, la verdad es que acá debería ser valor absoluto de y, ¿sí? Pero vamos a dejar por ahora y, teniendo en cuenta que no voy a resolver como tal
un PBI, pero lo que es la raíz cuadrada de y cuadrado, esto debería escribirse como valor absoluto de y. Bien, valor absoluto de y. Ahorita les digo qué pasa si hubiésemos puesto el valor absoluto. Nos debería cambiar un poco la solución. Bien. Vale, todo esto será lo que queda acá con el de y. Ahora, ¿qué queda con el de b? Con el de b quedaría aquí menos, bueno, voy a poner acá directamente un menos y cuadrado de b igual a 0. Ahora, bueno, acá en esta parte, en este primer paréntesis, estas dos expresiones se simplifican y procedemos a separar las variables. Queda y raíz de b igual a y cuadrado de b. De este modo separamos las variables. Bueno, acá me faltó el de y. Queda y raíz de b de y igual a y cuadrado de b. Quedaría entonces y sobre y cuadrado a la izquierda por de y a la derecha queda 1 sobre raíz de b de b. De esta manera ya quedan separadas las variables y ahora lo que falta es integrar a ambos costados. Integramos en ambos costados y a la izquierda nos va a quedar 1 sobre y, lo cual será logaritmo natural del valor absoluto de y. Y a la derecha nos va a quedar u a la menos 1 medio, perdón, 1, b a la menos 1 medio. ¿Cuál es la integral de b a la menos 1 medio? Esto es 2 veces b a la 1 medio. B a la 1 medio, todo más una constante. Y finalmente lo último que hacemos es devolvernos en la sustitución. Recordemos que x, vamos a ver por aquí, x era igual a ¿quién? A b por y. Por lo tanto, b es igual a ¿quién? A x sobre y. De este modo, aquí quedará 2 veces, bueno, b a la 1 medio es raíz de b, por lo tanto acá vamos a tener raíz de x sobre y, todo más una constante. Y esta será una solución implícita a la ecuación diferencial. Una solución implícita a esa ecuación diferencial, ¿vale? ¿Qué hubiese pasado si acá donde tomamos la raíz cuadrada de y cuadrado no hubiese puesto y, sino raíz cuadrada, perdón, raíz cuadrada no, valor absoluto de y? Si hubiese puesto valor absoluto de y aquí, entonces acá hubiese quedado valor absoluto de y resulta que tengo que separar esto en dos soluciones. Básicamente la solución que nosotros obtuvimos aquí es la solución que se obtiene suponiendo que y es positivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque trabajamos todo el tiempo fue con y. Si y resulta ser negativo, bueno, si esto es mayor o igual que 0. Bueno, de hecho no puede ser 0 por esto que está acá, ¿no? Pero si y resulta ser negativo, entonces si y es menor que 0, acá el valor absoluto de y hubiese sido menos y. Es decir, acá hubiese quedado un menos 1 sobre y. Y la única diferencia es que acá hubiese quedado un menos, ¿vale? Y por lo tanto, la solución para cuando y es menor que 0 sería menos logaritmo natural de y igual a 2 sobre la raíz de x sobre y. De x sobre y más una constante. Eso es lo que debería considerarse cuando aparece ese valor absoluto. Bien. Básicamente la solución se divide en dos. Una solución para cuando y es positiva, otra solución para cuando y es negativa.
¿Preguntas? De momento hay preguntas con este método de solución. Recapitulemos un poco. Tenemos una ecuación diferencial en la forma mxy de x más nxy de y igual a 0. Vamos a ver primero que es homogénea. Entonces, tanto m como n deben ser funciones homogéneas del mismo grado. En este caso son funciones homogéneas de grado 1. Por lo tanto, podemos proceder. ¿Cómo procedemos? Haciendo la siguiente sustitución. Vamos a sustituir x por by, y el de x, bueno, es esto, ¿no? b de y más y de b, que es el diferencial. Hacemos esa sustitución, hacemos las cuentas, la idea es separar las variables y una vez esto, entonces se convierte en un problema de variables separables. Separamos las variables y obtenemos como tal la solución. Hay que tener en cuenta que la solución debe estar en términos de las variables originales, por lo tanto hay que devolvernos en la sustitución. ¿Bien? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer por acá otro ejercicio. Vamos a hacer acá el 11 al 14. Y como ya los conozco, supongo que van a escoger el 14. Entonces vamos a hacer directamente el 14. Bien, miremos. La ecuación diferencial es y de x más x logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. Ahora esto va todo en un paréntesis. Menos 1 por dy igual a 0. La condición inicial es y evaluado en 1 es igual a i. Este es el PBI. Bien, lo primero que debemos verificar es que esto sea una ecuación, que sea una ecuación homogénea, ¿vale? Tenemos acá nuestra función m, por acá aparece nuestra función n, y mucha atención, nuestra función m, bueno, vamos a sustituir en tx, ty, y esto será igual a ¿qué? Esto será igual a ¿qué? Simplemente a ty, ¿verdad? Será simplemente a ty, bueno, así, por y. Y por lo tanto, esto es t veces la función m, ¿no? M de x, y. Ahora, ¿cómo queda la función n? Evalúen la función n en tx, ty. Y me dicen cómo queda. ¿Cómo queda? ¿Es homogéneo o no? Veamos. N de tx, ty es tx factor d, logaritmo natural de tx menos logaritmo natural de ty menos 1. Vamos a escribirlo de esta manera, t factor de x. Y mucha atención, el logaritmo natural lo puedo agrupar, como es una resta, lo puedo agrupar como un logaritmo de un cociente. Logaritmo natural de tx sobre ty, ¿verdad? Esto menos 1, así. Y bueno, acá se simplifican estas t. Y luego puedo volver a desagrupar el logaritmo de manera que queda t factor de x, que multiplica el logaritmo natural de x, ¿cierto? Del numerador, menos el logaritmo natural del denominador, menos 1, así. Efectivamente, esto es una ecuación homogénea. También
de grado 1, n de xy, ¿vale? Vamos a proceder con una sustitución. Bueno, como antes hicimos x, entonces ahora vamos a sustituir y. Por lo tanto, y será u por x y el diferencial de y es u de x más x de u. Y procedemos entonces con esto. A ver, entonces tenemos y de x. Y de x, ¿quién es? Es ux de y. Perdón, de x. Esto es y de x, ¿cierto? Y que es ux por dx. Más x, lo que viene siendo, acá aparece logaritmo natural de x, menos logaritmo natural de y, que haría logaritmo natural de ux, ¿vale? Que viene siendo y. Esto menos 1 y todo por el diferencial de y. ¿Quién es el diferencial de y? Esto va a ser u de x más x de u, todo igualado a 0. ¿Vale? ¿Qué hice? Sustituir lo que viene siendo y lo que viene siendo el diferencial de y. Ahora la idea es hacer un factor común, lo que tiene, bueno, solamente de x. A ver, vamos a poner por acá lo que tiene de x. Por acá aparece este término, ux, pero por aquí aparece, cuando multiplique u de x por todo esto que está acá, ¿cómo queda? Vale, ¿cómo queda todo esto? Va a quedar ux, quedaría acá más ux logaritmo natural de x, menos ux logaritmo natural de ux, menos ux. ¿De acuerdo? Cuando multiplique ahí por menos 1. Y luego entonces hacemos todo lo que queda con el de u. Lo que queda con de u simplemente será x de u por toda esta expresión, ¿vale? Toda esta expresión que está acá. Es decir, ¿qué va a quedar con du? Voy a poner aquí más du, factor de quién? De x al cuadrado, ¿vale? De x al cuadrado más, bueno, de x al cuadrado logaritmo natural de x menos x al cuadrado logaritmo natural de ux menos x al cuadrado. Todo esto igualado a 0. Bien, hay algunas cuentas aquí que se pueden hacer. Vamos a mirar estas cuentas antes de separar las variables. Por ejemplo, algo sencillo aquí, podemos simplificar estos ux. Y lo que tiene el diferencial de x queda de x factor de quién. Observen, acá puedo hacer un factor común ux y va a quedar logaritmo natural de x menos logaritmo natural de ux, lo cual lo puedo agrupar como el logaritmo natural de x sobre ux, ¿cierto? Como un cociente, ¿vale? Así como un cociente. Y de este modo vamos a usarlo también en la segunda parte. La segunda parte, lo que tiene el du, queda acá más du, y aquí queda du factor de quién. Puede ser un factor común, x al cuadrado, y queda factor de quién. Del logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de ux, lo cual va a ser logaritmo natural de x sobre ux menos, bueno, de hecho acá sí le pongo, si hago el factor común x al cuadrado completo, acá va a quedar un menos 1, ¿vale? Y todo esto igualado a 0. Y ahora vamos a hacer algunas cuentas más. A ver, a la derecha vamos a dejar, a la izquierda, perdón, vamos a dejar simplemente ux, logaritmo natural de 1 sobre u. Esto por el diferencial de x. Y a la derecha vamos a dejar menos x al cuadrado, a ver, este paréntesis le sobra, x al cuadrado que multiplica al logaritmo natural de 1 sobre u menos 1, todo por du, ¿vale? Y ahora vamos a proceder separando las variables. Entonces a la izquierda vamos a dejar lo que tiene que ver con x, aparece por aquí x, pasamos a dividir este x al cuadrado con el diferencial de x que está allí, y a la derecha va a quedar menos
logaritmo natural de 1 sobre u menos 1 dividido en u logaritmo natural de 1 sobre u, ¿vale? Así. Y ya estaría, ¿no? Con du acá. Finalmente, entonces ya están separadas las variables, perdón. Entonces ahora integramos a ambos lados. En la izquierda nos va a quedar x sobre x al cuadrado, lo cual es 1 sobre x. Su integral es logaritmo natural del valor absoluto de x. Y en la derecha podemos hacer una sustitución simple. Esa sustitución simple que sea w igual a ver, podríamos tomar simplemente, yo creo que podríamos tomar vamos a ensayar con logaritmo natural de 1 sobre u, ¿vale? Logaritmo natural de 1 sobre u, para no tomar es simplemente el 1 sobre u. Bueno, porque si tomo 1 sobre u, igual va a aparecer en el diferencial un cuadrado allí. Vamos a probar con este. Entonces, diferencial el de w, ¿quién será? Va a ser 1 sobre u, ¿cierto? 1 sobre el argumento del logaritmo natural por la derivada interna. La derivada de lo que está interno, que es 1 sobre u, básicamente u a la menos 1, sería menos u a la menos 2, lo cual es menos 1 sobre u cuadrado, ¿vale? 1 sobre u cuadrado por du. Es decir, toda esta cuenta, ¿cómo quedaría, muchachos? Quedaría menos 1 sobre u por du. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Pueden hacer la cuenta, a ver, podríamos hacer la cuenta de otra manera, si de pronto no la ven allí muy clara. Escribimos el 1 sobre u cuadrado, todo sobre 1 sobre u, ¿cierto? El 1 sobre u cuadrado, que sería el numerador. Hacemos producto de medios y extremos. El producto de medios es u y el producto de extremos es u cuadrado. Por lo tanto, esto quedaría menos u sobre u cuadrado. Y esto sería simplemente menos 1 sobre u de u. ¿Bien? Vamos a ver entonces en la integral que queda. Ojo, el w es logaritmo natural de 1 sobre u. Bien, entonces veamos, empecemos con el diferencial. El diferencial de w es menos 1 sobre u de u. Es decir, que si aíslo esta parte, el menos que está afuera, con este u que está en el denominador, con el de u, todo esto que estoy encerrando en azul es el dw, ¿vale? Todo eso va a ser el dw. Y ahora sustituyo lo que viene siendo w, es decir, acá en el numerador queda w menos 1 sobre w dw. ¿Bien? Y por lo tanto, aquí separando en dos integrales queda 1 menos 1 sobre w, es decir, esto va a ser la integral de 1, sería w, la integral de 1 sobre w es logaritmo natural del valor absoluto de w, todo más una constante de integración. Finalmente, entonces me voy a devolver en las sustituciones. W, ¿quién es? Es logaritmo natural de 1 sobre u. Acá quedaría entonces menos logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de 1 sobre u, todo más una constante de integración. Y finalmente me devuelvo también en esa última sustitución, teniendo en cuenta que acá hicimos la sustitución y igual a u por x, por lo tanto u va a ser igual a y sobre x. De este modo nos queda la solución es logaritmo natural de valor absoluto de x igual logaritmo natural 1 sobre u, donde u es y sobre x, esto va a ser x sobre y, ¿vale? Queda entonces acá el logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de x sobre y, todo más una constante de integración, y esta será una solución implícita a la ecuación diferencial. Lo único que falta es hallar el valor de la constante, ¿vale?
Es decir, resolver el PBI. ¿Cómo era la condición inicial? La condición inicial es y evaluado en 1 es e. Es decir, y evaluado en 1 igual a e implica que si si x es igual a 1, entonces y es igual a e, ¿vale? Entonces veamos, voy a reemplazar, tengo acá el logaritmo natural del valor absoluto de 1 igual al logaritmo natural del valor absoluto de 1 sobre e menos el logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de 1 sobre e, bien, de 1 sobre e, todo más c. Logaritmo natural de 1 logaritmo natural de 1 es 0, ¿no? Logaritmo natural de 1 sobre e, eso debería ser menos 1. Miren a su calculadora a ver si es así. Creo que esto debe ser menos 1. Es decir, acá va a quedar 0, acá queda menos 1. Aquí quedaría logaritmo natural de 1 sobre e. Si esto es menos 1, ahora voy a mirar acá en la calculadora, 1 sobre e. Efectivamente esto es menos 1. Acá internamente quedaría menos 1, pero como está en valor absoluto, queda logaritmo natural de 1, lo cual es 0. Todo más c, es decir, que c debe ser igual a 1. Por lo tanto, la solución del PBI es esta misma expresión, pero aquí, en lugar de tener c, va a tener un 1. Y esta va a ser solución del PBI. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo se dice el menos cero? ¿Cómo, perdón? El menos cero, o sea, la respuesta. Es el logaritmo natural del logaritmo natural de 1 sobre e. ¿Que por qué quedó 0? Sí, señor, es que lo meto en la calculadora y me da un error ahí. Pero hay que tener en cuenta que aquí hay que poner un valor absoluto, ¿no? Ah, vale, sí, ya me di cuenta. Hay un valor absoluto. Profesor, una pregunta desde el Sí, señor. principio del ejercicio, cuando dijo que y era igual a u de x. A ver. Acá. Esto que está escrito en azul. ¿Qué pasa? Sí, profesor, si yo hubiera dejado x igual a u de y, Podría haberlo hecho, podría haber escrito, o sea, podría haber usado la sustitución x igual a una nueva variable, puede llamarla incluso u, lo usual es llamarla b, x igual a b por y entonces el diferencial de x, ¿quién va a ser? Va a ser b de y más y de b, y reemplaza, ¿sí? Cualquiera de las dos sustituciones son viables, cualquiera de las dos sustituciones son posibles. La respuesta sí va a ser la misma, en esencia va a ser la misma. Tal vez en alguno habrá que hacer más cuentas que en el otro, bueno, pero la única forma de saberlo es haciéndolo, ¿no? Puede hacer cualquiera de las dos sustituciones, cualquiera. En el ejercicio anterior habíamos hecho la de x igual a b por y, por eso en este hicimos la de y igual a u por x. Pero no es porque tuviera que ser así, ¿no? Puede escoger usted cualquiera de las dos y puede resolver el ejercicio. ¿Vale? Bueno.
Vamos a hacer entonces, bueno, no más ejercicio de este, sino vamos a hablar ahora de ecuaciones de Bernoulli. El siguiente tipo de ecuaciones diferenciales son ecuaciones de Bernoulli. Las ecuaciones de Bernoulli básicamente tienen una forma muy similar a las ecuaciones lineales de primer orden. Si yo escribiera de y de x más p de x por y igual a f de x, esto sería una ecuación lineal de primer orden. Pero si ahora a f de x lo multiplico por una potencia de y, ya no es lineal y cuando tiene esta forma se dice que es una ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli, básicamente para que sea de Bernoulli, lo que se pide es que n sea diferente de 0 y diferente de 1. Si n es cualquier número real diferente de 0 y diferente de 1, es una ecuación de Bernoulli y se puede trabajar de la siguiente manera. ¿Por qué excluye el 0 y el 1? Si n es igual a 0, nos queda y a la 0, y y a la 0 es 1, y por lo tanto nos queda una lineal. Y si y es igual a 1, entonces podríamos agrupar acá a la izquierda, ¿cierto? Si y es igual a 1, se puede hacer un factor común, y al otro lado, bueno, quedaría 0, sería una lineal homogénea. Entonces, ambos casos reducen todo a una ecuación lineal, una ecuación lineal, ¿vale? ¿Qué se hace cuando tenemos Bernoulli? Cuando tenemos una ecuación de Bernoulli, lo que se hace es la siguiente sustitución. Mucha atención. Vamos a hacer u igual a y a la 1 menos n. Bien, pero la verdad de acá nos interesa, aunque esto es lo sugerido, lo que nos interesa es despejar de aquí y. Bueno, si u es igual a y a la 1 menos n, entonces y será igual a ¿qué? A u, a la 1 sobre, vamos a ponerlo así, 1 sobre 1 menos n, ¿vale? Esto va a ser y. Y a partir de esto voy a calcular el diferencial de y. El diferencial de y, bueno, ¿quién será? Aplicamos acá esto así. Y aquí va a quedar 1 sobre 1 menos n menos 1 por du. Esto es lo que realmente vamos a utilizar. Cuando hago esta sustitución, muchachos, cuando sustituyo el y el de y, la ecuación diferencial de Bernoulli se puede ver que es una ecuación ahora lineal, ¿vale? Es decir, eso reduce la ecuación diferencial a una que es lineal. Bueno, sobre la práctica, estas cuentas son realmente más sencillas. Vamos a ver entonces ejemplos. Debemos reconocer la ecuación diferencial como una de tipo Bernoulli. Vamos a hacer la sustitución y vamos a reducir eso a una lineal. Entonces veamos, problemas del 15 al 22, cada ecuación diferencial es de Bernoulli. A ver, vamos a hacer el problema 20. Vamos a hacer aquí el problema 20. Voy a pasar acá una línea para separar todo esto. Entonces, ecuaciones de Bernoulli. Las ecuaciones de Bernoulli, como les digo, tienen una forma bien específica. Lo primero que debo hacer es buscar la forma de Bernoulli. Bien, voy a transcribir esto. Entonces, esto es 3 que multiplica a 1 más t cuadrado por dy de t igual a 2t y al cubo menos 1. Acá la variable dependiente es x y la variable independiente es t. Recordar, la forma de una ecuación de Bernoulli es la siguiente. De y de x, bueno, en este caso x es la variable independiente, ¿no? Pero, o sea, en general, pero acá en nuestro ejemplo es t. Va a ser de la forma de y de x más p de x por y igual a f de x por y a la n. Lo que vamos a conseguir nosotros es una forma de este estilo, solamente que donde aparece x
ahora debe ser t, ¿vale? Bien, para hacer esto entonces voy a llevarlo a forma estándar, voy a dividir todo en el coeficiente que acompaña a la derivada a de y de t, es decir que aquí a la derecha quedará 2t sobre 3 que multiplica a 1 más t cuadrado, y aquí entonces quedaría, voy a ingresar a multiplicar el y, ¿vale? Quedaría y a la 4 menos y. Entonces voy a resolver esto. Si yo multiplico todo este término por menos y lo paso a la izquierda de la igualdad, ¿cómo queda? Multiplicando todo ese término por menos y pasándolo a sumar a la izquierda de la igualdad, quedaría 2t sobre 3 que multiplica a 1 más t cuadrado por y todo esto igual a ¿qué? A 2t sobre 3, 1 más t cuadrado por y a la 4, ¿vale? Como pueden ver, tiene la forma de Bernoulli. Acá podemos reconocer entonces esta función p de t, acá esta función f de t, bien, y una potencia de y. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es Bernoulli con n igual a 4. Es una ecuación de Bernoulli con n igual a 4. Y lo que vamos a hacer ahora es la sustitución. Bien, la sustitución es la siguiente. U va a ser igual a ¿qué? U va a ser igual a y elevado a la 1 menos 4. Es decir, esto es y elevado a la menos 3. Bien. Si tengo que u es y elevado a la menos 3, entonces y será igual a ¿qué? Para que y tenga exponente 1, tendría que elevar a ambos lados a la ¿qué? A la menos 1/3, ¿sí? O sea, tengo u igual a y a la menos 3. Entonces, a ambos lados de la igualdad voy a elevar a la menos 1/3, ¿vale? A la menos 1/3, básicamente mirando lo de la derecha. Menos 3 por menos 1/3 es 1. Es decir, que a la derecha nos va a quedar y a la izquierda nos va a quedar u a la menos 1/3, ¿vale? Por lo tanto, y es igual a ¿qué? Y es igual a u a la menos 1/3, y de aquí calculo el diferencial de y. ¿Quién es el diferencial de y? Va a ser menos 1/3 u a la menos 4/3 por du. Reemplazo. Esta es la información que necesito, y el diferencial de y. Reemplazo en la ecuación diferencial y ¿cómo queda? Observen, el de y es, ¿el de y quién es? Vamos a mirar. El de y es menos 1/3, puedo poner esto antes de esa parte, menos 4/3 por du, ¿sí? Todo esto es el de y sobre dt, ¿vale? Sobre dt. Y ahora miremos, nos queda más 2t sobre 3 que multiplica a 1 más t cuadrado por y. ¿Quién es y? Y es u a la menos 1/3. Y todo esto igualado a ¿qué? A 2t sobre 3 que multiplica a 1 más t cuadrado. Y esto por y a la 4, ¿no? ¿Quién es y a la 4? Entonces, a partir de y elevo a la 4 a ambos lados. Y y a la 4 sería u elevado a ¿qué? A la menos 4/3. ¿Sí estamos de acuerdo? Acá lo que hice fue elevar donde está y. Acá donde está y, elevé a la 4 a ambos lados de la igualdad. ¿Vale? Para obtener el y a la 4. Y listo. Ahora, nuevamente necesito volver esto en una ecuación en forma estándar. Para que quede en forma estándar voy a multiplicar toda la ecuación diferencial, la voy a multiplicar por menos 3. ¿Para qué? Para que este menos 1/3 quede 1. Lo voy a multiplicar por menos 3. Y también lo voy a multiplicar por u a la 4/3. ¿Para qué? Para que cuando multiplique u a la 4/3 por u a la menos 4/3 me quede
u, dejo la base, sumo exponentes, menos 4 tercios más 4 tercios, queda u a la 0, lo cual es 1. Por eso voy a multiplicar por esta expresión, ¿vale? Para llevarla a forma estándar. Multiplicando por esta expresión, entonces me queda du de t más 2t, bueno, de hecho acá con el menos 3 quedaría menos 6t sobre 3. Bueno, ahorita vamos a simplificar ese 6 con ese 3, más t al cuadrado. Y ojo, el u a la menos 1 tercio por u a la 4 tercios queda u elevado a ¿qué? 4 tercios menos 1 tercio, lo cual es u a la 3 tercios, y eso es u a la 1, ¿vale? Es decir, esto es u. Bien. Y aquí tenemos, todo lo estamos multiplicando por menos, quedaría acá otra vez menos 6 sobre 3, 1 sobre t cuadrado. Y entonces acá lo mismo, estoy multiplicando por u a la 4 tercios, quedaría u a la 0 y queda de esta manera. Para que quede un poco más limpia la ecuación diferencial, voy a hacer acá alguna cuenta, simplificar este 6 con este 3 y quedaría aquí 2 veces t sobre 1 más t cuadrado u igual a menos 2 veces t, 1 más t cuadrado. Como pueden ver, ahora la ecuación diferencial es lineal. Esta que tenemos acá es lineal. Es lineal. Tenemos acá du de t, ¿cierto? Más una función que depende de t por u igual a una función que depende de t. Tiene la forma de ser lineal. Ahora, teniendo en cuenta que es lineal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir los pasos para resolver la lineal. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, ya está la lineal en forma estándar. Lo que sigue es calcular factor integrante. ¿Quién es el factor integrante? Va a ser e elevado a la integral de este p de t, ¿no? En este caso será menos 2t sobre 1 más t cuadrado de t. Este va a ser nuestro factor integrante. Y bueno, ¿cómo queda este factor integrante? Acá vamos a tener e elevado a la menos, a ver, esta integral creo que se ve más o menos sencilla. ¿Cuánto da esa integral, muchachos? ¿Cuánto da esa integral? Se hace en sustitución simple del denominador. Entonces, pueden ver que va a quedar 1 sobre esa nueva variable. Llamémosla w, ¿cierto? Porque el diferencial de w va a ser 2t. ¿Sí? 2t de t. Es decir, que esto queda 1 sobre w, queda logaritmo natural de w, finalmente queda logaritmo natural del valor absoluto de 1 más t cuadrado. Este menos, entonces nuevamente ingresa como una potencia, ¿vale? Y finalmente todo esto quedaría 1 más t cuadrado a la menos 1, es decir, esto quedaría 1 sobre 1 más t cuadrado, ¿vale? Quedaría así. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Siguiente paso para resolver la lineal. Entonces, reescribimos la ecuación diferencial derivada con respecto, bueno, a x no, en este caso con respecto a t, que es la variable independiente. ¿De quién? De la variable dependiente, que es u, por el factor integrante, que es 1 sobre 1 más t cuadrado. Al otro lado de la igualdad nos queda la función f de t multiplicada por el factor integrante. Por lo tanto, quedará 2t sobre 1 más t cuadrado elevado al cuadrado. Bien. Procedemos integrando a ambos lados de la igualdad. En la parte de la izquierda nos queda u por el factor integrante, que es 1 más t cuadrado. Y en la derecha, a ver, en la derecha sí se sigue haciendo una sustitución simple, pero si hacemos w igual a 1 más t cuadrado, nos queda la integral como, bueno, el dw será 2t de t, ¿no?
Por lo tanto, toda la integral nos va a quedar como 1 sobre w cuadrado, acá menos. Por lo tanto, la integral de menos 1 sobre w cuadrado va a ser simplemente 1 sobre w. ¿Sí? Donde w es esta cantidad. Es decir, toda esta integral va a ser 1 sobre 1 más t al cuadrado. ¿Vale? 1 más t al cuadrado. Todo esto más una constante de integración. Finalmente, lo que nos queda es despejar u, devolvernos en la sustitución y ahí estaría la solución. Entonces, voy a dividir todo en esta expresión, ¿vale? O básicamente voy a multiplicar toda la ecuación diferencial por 1 más t cuadrado. A la derecha quedaría 1 más c que multiplica a 1 más t cuadrado. ¿Bien? Y finalmente entonces me devuelvo en la sustitución, recordar quién era u. Entonces, u era igual a ¿qué? U era igual a y a la menos 3, ¿vale? Entonces voy a escribir eso. U era igual a y a la menos 3. De modo que nos queda y a la menos 3 igual a 1 más c. 1 más t cuadrado. Así. Y bueno, esto es una forma implícita. Esto es 1 sobre y al cubo. Igual a 1 más c, que multiplica a 1 más t cuadrado. Si quisiéramos una forma explícita, bueno, también se puede. Sería y igual a la raíz cúbica, ¿de quién? De 1 sobre 1 más c veces 1 más t cuadrado. La verdad es que esta parte, cuando uno tal vez escribe la respuesta, podría escribirla de otra manera. Esto que está acá, 1 más c por 1 más t cuadrado. ¿Por qué? Porque si resolvemos lo del paréntesis, nos queda 1 más c veces t cuadrado, ¿vale? Se podría escribir así y entonces acá quedaría 1 más c, lo cual sería otra constante. Sería otra constante, podríamos llamarla, no sé, una constante k más c veces t cuadrado. Se puede escribir así, pero no es conveniente en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué no resulta conveniente? Porque si lo escribo así, no queda claro en la solución qué relación tiene c con k, si hay alguna relación. ¿En qué sentido? Como pueden observar, realmente hay una relación y es que k es precisamente c más 1. Entonces acá en la forma k más c por t cuadrado no queda eso claro, no queda explícito eso. Entonces, aunque se puede escribir así, no es lo conveniente, ¿vale? Lo mejor sería dejarlo de esta forma y así pues queda mucho más claro cómo se están comportando esas constantes. ¿Bien? Esa sería la solución. Vamos a recapitular qué fue lo que hicimos. Tomamos nuestra ecuación diferencial, acá desde el principio. Tomo mi ecuación diferencial. Lo primero que debo hacer es conseguir una forma estándar, ¿vale? Para verla como una ecuación de Bernoulli. Acá ya la llevamos a una ecuación de la forma de Bernoulli, ¿vale? Acá ya tiene la forma de Bernoulli. Identifico que es de Bernoulli, Bernoulli con n igual a 4. Uso la sustitución sugerida, u igual a y elevado a la 1 menos n, en este caso n vale 4. Y de acá realmente lo que me interesa es poder extraer y. Extraigo y. A partir de esto extraigo el diferencial de y reemplazo estos dos datos, estas dos informaciones en mi ecuación diferencial. Reemplazo todo lo que viene siendo el de y acá donde aparece y, ¿vale? Reemplazo eso y ahora la ecuación diferencial me queda solamente en términos de u y de t. Hago acá las cuentas. Ahora, siguiente paso, ¿qué necesito? Volver a llevar esto a forma estándar. Vuelvo a llevar esto a forma estándar y cuando estaba ahora en forma estándar me doy cuenta que es lineal y listo. Una vez que es lineal, esto ya es del capítulo de la sección 2.2, ¿no? Perdón, 2.3. Entonces ya
Ya teniendo que es lineal, procedemos como procedíamos para resolver lineales. Es decir, hallamos el factor integrante, hacemos las cuentas del factor integrante, acá está. Luego procedemos ¿con qué? Con reescribir la ecuación diferencial así. Y una vez reescribimos la ecuación diferencial así, entonces procedemos integrando ambos lados. Procedemos integrando ambos lados y una vez que integramos a ambos lados, entonces simplemente nos devolvemos en la sustitución, ¿vale? Acá sí vamos a necesitar saber quién era U. U era igual a y a la menos 3. Y bueno, podrían dejarlo ustedes en esta solución implícita, no hay ningún problema. Podrían dejarlo hasta acá. Esta es una solución implícita de la ecuación diferencial, ¿vale? Si quieren una solución explícita, bueno, también se puede despejar y se puede conseguir. ¿Bien? ¿Preguntas, muchachos? ¿Hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dejar hasta aquí por hoy.